Dios los bendiga a todos. Hoy quiero compartir un profundo testimonio de nuestro hermano Michael Walsh, un hombre cuya vida estuvo impulsada por la creencia de que las buenas obras serían su boleto a la salvación. Fue solo a través de una experiencia cercana a la muerte que llegó a comprender la verdadera naturaleza de la fe. Durante su encuentro, se encontró en el infierno, donde se cruzó con Jimmy Carter. Mi nombre es Michael Walsh y tengo 58 años. He pasado la mayor parte de mi vida en Burlington, trabajando como mecánico en un pequeño taller. No era un trabajo glamoroso, arreglaba autos que a menudo venían con más problemas de los que valían, pero era un trabajo honesto. Tenía una familia que mantener y ese era mi objetivo. Desde muy joven, me enseñaron el valor del trabajo duro y la perseverancia. Mi padre solía decir que el valor de un hombre se determina por lo mucho que da al mundo, y ese mensaje se me quedó grabado toda la vida. Crecí en una familia modesta y unida, por lo que no tuve el lujo de la riqueza. No teníamos mucho, pero siempre teníamos lo suficiente, y ahí fue donde empecé a aprender el poder del servicio a los demás. Mi madre, una cristiana devota, me llevaba a la iglesia todos los domingos, donde aprendí sobre la fe, la gracia y el propósito de nuestras vidas de servir a Dios y a quienes nos rodean. Pero no fue hasta que comencé a prestar atención a Jimmy Carter, el expresidente, que realmente comprendí la esencia del altruismo. Carter, incluso después de su tiempo en la Casa Blanca, dedicó su vida a ayudar a los menos afortunados. Su trabajo con Hábitat para la Humanidad, su compromiso de enseñar en la escuela dominical y su inquebrantable búsqueda de la paz dejaron un profundo impacto en mí. Vivió su vida de una manera que no solo honraba su fe, sino que también buscaba mejorar la vida de los demás. El uso que hacía Carter de su poder e influencia para beneficiar a los pobres resonó profundamente en mí. Recuerdo haber leído sus libros y reflexionado sobre su fe. A menudo hablaba de la importancia de ayudar a los pobres, de defender la justicia, y lo más importante, de cómo el valor de un hombre no se mide por sus logros, sino por su capacidad de servir a los demás. Como mecánico, no gané una fortuna, pero hice todo lo que pude para servir a mi comunidad. Trabajé como voluntario en refugios locales, ayudé a organizar colectas de alimentos, y siempre que alguien del vecindario necesitaba que le repararan el coche, lo hacía gratis. Pensaba que haciendo el bien, siguiendo el ejemplo de alguien como Carter, estaba viviendo de la manera correcta. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, siempre había una sensación persistente en el fondo de mi mente, algo faltaba. Era como si, a pesar de todo el bien que estaba haciendo, todavía no pudiera encontrar la paz de la que Carter hablaba tan a menudo. Había hecho el trabajo, había servido a los demás, pero ¿por qué no sentía la misma satisfacción? No podía quitarme de encima la sensación de que todavía me faltaba algo importante, algo profundo. Si Jimmy Carter pudo encontrar la paz a través de su fe y su servicio, ¿por qué yo seguía con este vacío? Entonces, la vida empezó a desmoronarse. Una serie de reveses financieros me golpearon de repente. No importaba cuánto trabajara, no podía ponerme al día. Me encontré ahogada en facturas, luchando por mantenerme a flote. El estrés era sofocante y pronto comencé a cuestionar todo lo que había hecho. ¿Todos mis esfuerzos habían sido en vano? ¿Había pasado mi vida persiguiendo las cosas equivocadas? ¿Estaba realmente sirviendo a Dios o solo me estaba sirviendo a mí misma? La incertidumbre aumentó y no podía encontrar las respuestas que buscaba. En medio de estas luchas, mis pensamientos se dirigieron más hacia la fe. Comencé a recordar las lecciones de mi infancia, aquellos sermones sobre confiar en el plan de Dios, sobre vivir una vida que lo honrara. Pero en lugar de sentirme consolada por esas enseñanzas, sentí un profundo anhelo. No estaba en paz. Me preguntaba si, de alguna manera, había errado el tiro. ¿Estaba realmente siguiendo la voluntad de Dios o simplemente estaba tratando de lograr algo por mi propio bien? Cuanto más luchaba con estas preguntas, más confuso me sentía. Y entonces sucedió. Una noche, mientras estaba trabajando en un viejo Buick en el taller, sentí un dolor repentino y agudo en el pecho.
No fue dramático, no como se ve en las películas. No sentí un apretón en el pecho, ni una respiración entrecortada dramática. Solo un dolor repentino e insoportable seguido de mareos. Traté de ignorarlo, pensando que era solo estrés, pero el dolor no disminuyó. Mi visión se volvió borrosa. Antes de darme cuenta, me desplomé en el suelo. Cuando volví en mí, estaba cayendo en un abismo infinito de oscuridad. La sensación no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Había oído a gente hablar de experiencias cercanas a la muerte, pero nada podía prepararme para lo que estaba a punto de enfrentar. Me sentía ingrávida, como si mi cuerpo ya no me atara al mundo físico. Era un lugar que me parecía extraño, un lugar en el que no debía estar. Y fue allí, en ese vacío oscuro, donde mi vida cambiaría para siempre. Fue entonces cuando empecé a ver la oscuridad. No era la oscuridad tranquila y pacífica que uno puede imaginar cuando cierra los ojos, sino una oscuridad sofocante y aterradora que parecía tener un peso propio. El aire era denso, opresivo. Podía sentir el calor en la distancia, y no era la calidez de un fuego reconfortante. Era el tipo de calor que te roía el alma. No sabía dónde estaba, pero cada parte de mí gritaba que ese no era el lugar para nadie. Mientras avanzaba a trompicones por ese paisaje sombrío y ardiente, vi sombras moviéndose a lo lejos. Figuras con el rostro desfigurado por la agonía y gritos que resonaban en el aire. El miedo en mi corazón se hizo más fuerte y comencé a preguntarme si esto era todo. ¿Era este mi destino? ¿Había fracasado, como tantas personas me habían advertido? ¿Había vivido mi vida en vano, confiando en las buenas obras y sin entender nunca del todo la verdad sobre Dios y la salvación? Había vivido mi vida tratando de seguir el ejemplo de Jimmy Carter, pensando que haciendo buenas obras y sirviendo a los demás estaba en el camino correcto. Pero en ese momento oscuro, ya no estaba tan seguro. Fue entonces cuando comencé a cuestionarlo todo lo que creía que sabía, todo lo que creía. Todo parecía tan insignificante ahora, mientras me adentraba más en ese lugar desolado, sin estar seguro de si era digno de ser salvado. Nunca olvidaré cómo me sentí en ese momento, la profunda comprensión de que tal vez había pasado demasiados años tratando de ganar mi salvación a través de buenas obras, sin entender completamente lo que significaba entregar verdaderamente mi vida a Dios. A medida que me adentraba más en las llamas y la oscuridad, mi mente, nublada por la confusión y el miedo, comenzó a buscar algo, cualquier cosa familiar. En medio del calor sofocante y los gritos insoportables de agonía, sentí una atracción inexplicable hacia una figura en la distancia. La figura estaba erguida, con una presencia tranquila e inquebrantable que atravesaba el tormento que me rodeaba como un faro de luz. Era él, Jimmy Carter. Al principio, no podía creer lo que veía. Jimmy Carter, un hombre al que había admirado durante años, conocido por su trabajo humanitario y su profunda fe cristiana, estaba de pie allí en medio de ese lugar infernal. Estaba vestido con ropa sencilla, su postura era humilde pero digna. Su rostro, aunque curtido por la edad, tenía una mirada de serenidad que contrastaba marcadamente con el caos y el dolor que nos rodeaban. Al acercarme, pude ver sus ojos que parecían irradiar paz, a pesar de la terrible situación en la que se encontraba. Eran tranquilos, firmes y llenos de algo que no podía precisar. Era sabiduría, compasión o quizás una profunda comprensión del sufrimiento. Fuera lo que fuese, parecía una profunda sensación de amor y gracia que estaba fuera de lugar en este reino ardiente y sin esperanza. Me dio una sonrisa amable, como si pudiera sentir el cambio que se estaba produciendo dentro de mí. No es demasiado tarde, Michael, dijo, su voz llena de la clase de paz que solo proviene de comprender algo profundamente verdadero. Estás aquí porque todavía tienes la oportunidad de cambiar las cosas. Nunca se trata de ser perfecto, se trata de la rendición. Se trata de dejar de creer que puedes hacerlo por ti mismo y reconocer que necesitas su gracia. Sentí que algo se agitaba dentro de mí, un profundo anhelo que no había sentido en años. Había pasado tanto tiempo intentando ser suficiente por mí mismo,
pensando que si tan solo trabajaba lo suficiente, si tan solo hacía suficientes cosas buenas, podría ganarme el camino hacia la salvación. Pero aquí, en ese lugar aterrador, estaba empezando a entender que ninguna cantidad de buenas obras podría llenar el vacío que había estado tratando de llenar con mis esfuerzos. Carter me miró con esos ojos firmes y sabios, y en ese momento vi más que a un hombre que había vivido una vida de servicio. Vi a un alma que había aprendido algo profundo sobre la gracia, una lección que yo no había entendido, a pesar de todos mis años de intentar hacer el bien. Había aprendido que la salvación no era algo que pudiéramos ganar. Era un regalo, algo que se recibe, no algo que se logra con nuestras propias fuerzas. Has estado buscando la paz, la comprensión, continuó en voz baja. Y la paz que buscas solo se encuentra a través de Cristo. Su sacrificio, su amor, es lo que nos salva, Michael. No nuestros propios esfuerzos. Una sensación de calma comenzó a invadirme mientras procesaba sus palabras. El miedo y la confusión que me habían dominado durante tanto tiempo comenzaron a disolverse. Podía sentir que el peso de mis dudas comenzaba a levantarse, reemplazado por algo nuevo, algo que no podía explicar por completo, pero sabía que era cierto. Tragué saliva con fuerza, mi voz todavía temblaba pero estaba llena de más certeza de la que había sentido antes. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo cambio? El rostro de Jimmy Carter se suavizó con la comprensión. Te entregas, Michael. Le entregas tu corazón a Jesús. Crees en Él con todo lo que eres y confías en su gracia para salvarte. No se trata de ganarte la salvación. Se trata de aceptar su regalo. Asentí, la claridad de sus palabras atravesó la niebla que había nublado mi mente durante tanto tiempo. Por primera vez en mi vida, sentí que entendía lo que realmente significaba ser salvo. No se trataba de hacer buenas obras, no se trataba de tratar de ser alguien que no era. Se trataba de rendirme a Cristo y confiar en su gracia para transformarme. Gracias, susurré, apenas capaz de hablar por la abrumadora emoción. Ahora entiendo. Carter asintió, una pequeña pero cómplice sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Nunca es demasiado tarde, Michael. Siempre hay gracia. Y mientras tengas aliento, todavía hay tiempo para recurrir a él. En ese momento, la oscuridad que nos rodeaba pareció perder algo de su peso, aunque todavía estaba en un lugar al que no pertenecía, sentí una sensación de paz que nunca antes había conocido. Había llegado a un lugar de realización, de rendición, y aunque el viaje que me esperaba aún sería incierto, sabía que ya no caminaba solo. Mientras estaba allí, todavía en medio del reino infernal, sentí un cambio inexplicable dentro de mí. El camino a seguir estaba más claro ahora, no por mi propia fuerza o esfuerzo, sino por la fe en Jesucristo. Y aunque no estaba seguro de cuánto tiempo permanecería en ese lugar, sabía una cosa con certeza, ya no estaba perdido. Ojalá hubiera aprendido esto antes, Michael. Ojalá hubiera comprendido antes que no se trata de cuánto bien haces, sino de en quién crees. Sin embargo, no es demasiado tarde para ti. Todavía tienes tiempo. Todavía puedes hacer las cosas bien, pero debes recurrir a Cristo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El peso de la culpa y el arrepentimiento que me había estado aplastando comenzó a disminuir levemente. Por primera vez, sentí un rayo de esperanza. Se me había dado la oportunidad de comprender la verdad, de ver más allá de mis propios esfuerzos y de aceptar la gracia de Jesucristo. Asentí, y el peso de sus palabras se hizo patente. Era cierto, este era solo el comienzo de un viaje, no el final. Había sido salvada, sí, pero el camino que tenía por delante requeriría perseverancia, humildad y una confianza inquebrantable en él. La oscuridad que nos rodeaba parecía cambiar, como si estuviera viva y amenazara con cerrarse una vez más. Pero con cada paso que daba al lado de Jesús, las sombras parecían alejarse más. Su luz, suave pero radiante, era suficiente para mantener a raya la oscuridad. Aún así,
sentía la atracción del pasado, de los hábitos a los que me había aferrado, las formas en que había tratado de salvarme. Jesús, susurré, con la voz todavía temblorosa, tengo miedo. ¿Qué pasa si vuelvo a fallar? Su mirada se suavizó y extendió la mano para colocarla suavemente sobre mi hombro. No fracasarás, Michael, no mientras permanezcas conmigo. La única forma en que puedes fracasar es alejándote de mí. Sigue caminando conmigo y confía en mi gracia. Ya no tienes que llevar la carga solo. Por primera vez, sentí que se me quitaba un peso, no solo el peso del pecado, sino el peso de la autosuficiencia y el orgullo. Había tenido tanto miedo de depender de alguien, incluso de Dios. Pero aquí, en la presencia de Jesús, me di cuenta de que la verdadera libertad no viene a través de esforzarme por mi cuenta, sino de entregarme completamente a Él. Seguimos caminando, mi mano agarrando firmemente la suya. Las llamas del infierno habían quedado atrás, y aunque el camino que tenía por delante era incierto, sabía que ya no estaba perdida. Estaba caminando en la luz, y por primera vez en mi vida, entendí el verdadero significado de la gracia. No era una recompensa por las buenas acciones, sino un regalo, dado libremente. Mientras caminábamos, Jesús habló una vez más. El mundo intentará llevarte en muchas direcciones, Michael. Intentará convencerte de que puedes encontrar la paz y la plenitud por ti mismo. Pero recuerda esto, solo yo puedo darte lo que estás buscando. Mantén tus ojos en mí, y te guiaré a la vida que estás destinado a vivir. Sus palabras fueron una promesa a la que podía aferrarme incluso cuando el mundo parecía abrumador. En ese momento, sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento, el tipo de paz que solo viene de saber que ya no estaba caminando en la oscuridad. El viaje que tenía por delante sería largo, y habría desafíos, pero con Jesús a mi lado, sabía que podía enfrentar lo que viniera. Me habían dado una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, y esta vez, caminaría con fe, no en mi propia fuerza, sino en la fuerza de aquel que ya había allanado el camino. Y mientras caminábamos, sentí la calidez de su amor rodeándome, llenándome de la esperanza que había anhelado. El camino que tenía por delante todavía era desconocido, pero sabía que con cada paso, me acercaba más a la verdad, a la luz, a la salvación que siempre había estado allí, esperando que la aceptara. Gracias, Jesús, susurré, con el corazón rebosante de gratitud. Gracias por nunca darte por vencido conmigo. Él sonrió y vi el amor en sus ojos, un amor que era incondicional, un amor que nunca fallaría. Nunca estás solo, Michael. Siempre he estado contigo. Ahora, déjame guiarte a casa. La luz dorada parecía extenderse eternamente, su calidez me envolvía como un manto de paz. Mientras caminábamos juntos, Jesús continuó guiándome con pasos suaves, mostrándome más de este lugar glorioso. Sentí una sensación de pertenencia, como si este fuera el hogar que siempre había anhelado, incluso cuando no lo conocía. La belleza de la tierra frente a mí era indescriptible, campos de flores vibrantes, árboles que brillaban con frutas y ríos que brillaban en la suave luz dorada. El aire estaba lleno de una sensación de pureza, una especie de serenidad que nunca había conocido. Parecía un sueño, un lugar al que no habían afectado las cargas de este mundo. No pude evitar pensar en la vida que había dejado atrás, la vida llena de luchas, remordimientos y la búsqueda constante de la autosuficiencia. ¿Cuántas veces había buscado cosas fugaces, tratando de encontrar un significado en los logros, las posesiones y el reconocimiento? Pero nada de eso me había satisfecho realmente. Ahora, de pie en esta nueva realidad, entendí por qué. La satisfacción que había buscado nunca estuvo en mis propios esfuerzos. Siempre había estado aquí, en la promesa de Jesús. ¿Esto es realmente para mí?, pregunté, con la voz temblorosa por la incredulidad. ¿Después de todo lo que he hecho, después de todo lo que he pasado? Jesús sonrió, con los ojos llenos de amor y comprensión. Sí, Michael. Es para ti. Y para todo aquel que cree.
No tienes que ganártelo. Siempre ha sido un regalo, esperando a que lo aceptes. Miré a mi alrededor, a la belleza del reino, y mi corazón se llenó de una sensación de asombro. Este lugar, esta paz, era más que un destino. Era la esencia misma de lo que significaba estar verdaderamente vivo. Y aquí estaba yo, invitado a caminar en él, a morar en él para siempre. A medida que caminábamos más profundamente en el reino, comencé a notar a otras personas que alguna vez habían estado perdidas, como yo, pero que habían encontrado su camino aquí a través de la fe en Cristo. Estaban sonriendo, riendo, abrazando la alegría de la vida eterna. No estaban agobiados por la culpa o la vergüenza, sino que eran libres, disfrutando de la gloria de aquel que los había salvado. Entonces me di cuenta de que no estaba solo. Este era un lugar de comunidad, de compañerismo. Todos estábamos unidos por el amor de Cristo, un amor que tenía el poder de redimir incluso a los más quebrantados de nosotros. Jesús, susurré de nuevo, no merezco esto. ¿Cómo podré pagarte alguna vez? No tienes por qué hacerlo, respondió, con voz tranquila y tranquilizadora. Tu vida es una respuesta a mi amor, Michael. Vive para mí, ama a los demás como yo te he amado y lleva mi luz a los que todavía están perdidos en la oscuridad. Así es como puedes honrarme. El peso de sus palabras se instaló profundamente en mí. Había pasado gran parte de mi vida tratando de ganar algo que nunca podría ganar. Ahora, estaba aprendiendo que la única respuesta a su amor era vivir en él, permitir que me transformara de adentro hacia afuera. A medida que seguíamos caminando por el reino, comencé a comprender que este no era solo un lugar de paz, era un lugar de propósito. Jesús me había llamado allí, no solo para disfrutar de la vida eterna, sino para ser parte de su plan de llevar a otros a esta misma luz. Lo miré, llena de una nueva sensación de determinación. Quiero vivir para ti, Jesús. Quiero ayudar a otros a encontrar el camino hacia esta paz, hacia esta luz. Por favor, muéstrame cómo hacerlo. Sonrió, con una expresión llena de bondad y aliento. Ya tienes lo que necesitas, Michael. Mi espíritu te guiará. Mantén tu corazón rendido a mí y yo te mostraré el camino. Y en ese momento, comprendí. Esta era la vida que había estado buscando, la vida de entrega, de gracia, de amor. Era una vida que no se basaba en lo que yo podía hacer, sino en lo que Cristo ya había hecho por mí. Mientras caminábamos juntos, el reino que me rodeaba parecía expandirse, su belleza se desplegaba ante mis ojos. Sabía que mi viaje estaba lejos de terminar, pero ya no tenía miedo. Estaba caminando en la luz y con Jesús a mi lado, nunca más tendría que enfrentar la oscuridad.